Señor. Bienvenidos nuevamente, amados hermanos. Vamos a iniciar como siempre con la palabra. Gracias por esa hermosa oración, mi amada hermanita. Que el Señor le siga bendiciendo grandemente, mi amada hermanita. Que siga siendo ese instrumento de Dios, la cual ha puesto sus ojos en usted, mi hermanita. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, mis amados hermanos, con la palabra. Como ya sabemos, estamos hablando sobre los frutos del Espíritu Santo. Hoy nos toca hablar, mis amados hermanos, a continuar sobre la fe, el punto sobre la fe. Y como vemos, la fe es algo muy importante. Si vemos en la palabra de Dios, vamos a encontrar siempre la palabra fe. La fe, por fe. El hombre por fe vivirá. Por fe seguirá a Dios. Por fe creeremos que vamos a encontrar la salvación y la vida eterna. Y por fe sabemos que todo lo que está en su palabra se cumplirá, se seguirá cumpliendo, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hoy día vamos a continuar en Hebreos, mis amados hermanos, Hebreos 11, mis amados hermanos, del 8 al 10. Amén. Gloria a Dios. Del 8 al 10 vamos hoy día a hablar, que el Señor sea guiando, bendito Padre Celestial, que su Espíritu Santo sea tomando el control total de este siervo, Señor, que no venga de la carne, sino venga de usted, que su Espíritu Santo sea hablando a cada uno de los corazones o de los oyentes, Padre mío, los que están conectados y los que escuchen este video, que escuchen su palabra, Señor, que sean llegando a sus corazones, Padre, y de esa manera poder ponerlo por obra. Gracias le damos en el precioso nombre de Cristo, su Hijo amado. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, como les dije, mis amados hermanos. Hoy día vamos a hablar sobre la fe de Abraham. Ciertamente, si vamos a la palabra de Dios sobre Abraham, Dios dice que es el padre de las naciones. Y vamos a ver un poquitito qué significa ser el padre de las naciones. El pacto que hizo con Abraham Dios. ¿A qué se refiere la promesa que Dios le prometió a Abraham? Vamos a ver cuál es la promesa. En cierta forma, un poquitito es importante porque por fe Abraham llegó a ser el padre de todas las naciones. Amén. Es algo muy importante que tenemos que entender, que la fe es importante. Sin fe, nadie, como dijo en la palabra del Señor, nadie verá a Dios o agradará a Dios. Gloria a Dios. Vamos a comenzar en el 8. Mis amados hermanos, en el 8, el padre de las naciones es el padre de la fe, Abraham. Pero hay que entender qué importante que es ver que por fe él se movió, hizo todo agradando a Dios de acuerdo a lo que Dios le mandó, y por fe él cumplió 100% lo que Dios le mandaba hacer, en todo lo que le mandó hacer. Amén. Gloria a Dios. Dice, amados hermanos, en el 11, vamos a leer del 8 al 10. Si alguien tiene, mis amados hermanos, quiero que me ayude con la lectura, por favor. Y diga amén. Hebreos, mi amada hermanita, en Hebreos 11, del 8 al 10. Hoy vamos a ver la fe de Abraham. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Le escuchamos, mi hermanito, para que escuche para que dé la porción bíblica. Amén. Amén, pastor. Gracias, mi hermano Carlitos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Amén. Gracias, mi hermano Carlitos. Qué hermosa palabra. Yo le preguntaría, hagamos un poquitito un intercambio de ideas, por decirlo así. ¿Alguien me puede decir, diga amén, aquel que quiera decirme qué nos está diciendo el Señor sobre la fe y la promesa? En dos palabras, sobre la fe, la promesa que Dios le obtiene en base a la fe, que es, ¿cuál sería la promesa que Dios le está dando aquí a Abraham? Amén. Amén, gloria a Dios. Mi hermanita Claudia. Bueno, vamos a ver si estoy bien ubicada. La promesa es que de la simiente de Abraham vendría el Salvador del mundo, ¿no? Entonces, esa es la promesa. Entonces, Abraham tenía que creer en esa promesa y en quién se la estaba dando. Amén. Amén. Amén, mi hermanita Claudia. Gracias, mi hermanita, por esa palabra que usted, obviamente, ciertamente lo que usted dice, mi amada hermanita, tiene razón. Pero está un poquito más allá. La promesa en sí no es como la promesa que le dijo a Noé. La promesa le dio específicamente una tierra, un lugar. Acá no le da el lugar. ¿Sabe por qué? Porque él va a ser padre de las naciones. Primer punto. Segundo punto. Concretamos en el 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está refiriéndose a la promesa como es padre de las naciones. Está refiriéndose, mis amados hermanos, de que él iba a ser el fundador, en otras palabras, de la iglesia, del pueblo de Dios que iba, del pueblo de Dios que iba a ser, de allí iban a ser la iglesia verdadera de Cristo, ya con el tiempo, con los años. Entonces la promesa, porque nunca se olvide, ya vamos a ver con la palabra de Dios dice ciertamente, dice que Él va a ser el Padre de todas las generaciones. Por lo tanto, estamos hablando del pueblo de Israel escogido por Dios. Amén. Esa era la promesa que le estaba haciendo acá Dios a Abraham. Ciertamente, mire, las promesas que están en la palabra de Dios siguen vigentes en su palabra en la actualidad. Escúcheme bien, mis amados hermanos, pero lamentablemente el hombre no le interesan las promesas de Dios. ¿Por qué razón? Una, porque ni siquiera escudriñamos la palabra de Dios. El mundo ni siquiera tiene una Biblia para saber realmente quién es Dios realmente, quién somos nosotros, y etcétera, etcétera, cosas como esas. Por lo tanto, amados hermanos, es importante aquí la diferencia entre usted y yo en la promesa es que nosotros entendamos el propósito de Dios con la fe genuina de estos siervos de Dios que estamos viendo, incluyendo en la actualidad que estamos viendo la fe de Abraham. Esa fe tiene que regir en la actualidad en el pueblo de Dios para que de esa manera alcance la promesa, lo que prometió a Abraham como padre de las naciones. Continúe esa generación. Por algo dice, nosotros venimos de la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. Amén. Es por eso que esto continúa. Es muy importante entender esa promesa que Dios le dio a Abraham, que ya vamos a ir viendo poco a poco por partes, porque en realidad es bastante muy amplio lo que tiene que ver con la promesa en Génesis, con la promesa que Dios le dio a Abraham y todo lo que Dios hizo para obtener esta promesa. Y Dios le aceptó, le agradó, porque caminó con fe de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Él le declaró ser Padre de todas las generaciones. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir nuevamente para entender bien. Vamos al 8, por favor. 11:8. Amén. Gloria a Dios.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amados hermanos, mire, él no sabía, él creía, tenía fe 100%, estaba tan seguro con Dios que no importa dónde le lleve. Primeramente, ojo, él estaba tan seguro que estaba cuidado y protegido por Dios, que él era su proveedor, como vamos a ir a ver más adelante, cuando le pidió para probarle su fe y su obediencia, cuando le mandó que sacrificara a su único hijo, Isaac. Allí vamos a ver esa fe genuina. Sabía que el poder es de Dios y él podía hacer lo que quería Dios, tanto con su vida, con su hijo y con toda la promesa que tenía que cumplirse. Por lo tanto, creyendo que él es un Dios todopoderoso, invisible, pero creía en él. Esa fe es la que Dios quiere que en la actualidad se refleje en su iglesia. Pero lamentablemente, el mundo es más grande que la iglesia. El mundo sigue su propia concupiscencia, sus propias ideas, su propia creencia que no viene de la palabra de Dios, no está a través de la palabra de Dios, sino esa fe, como ya vimos, la fe del mundo, amados hermanos. Amén. Entonces, todo dice que el Señor dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Escúcheme bien, la promesa estaba allí, pero no estaba especificada lo que tenía que, todavía la promesa todavía no estaba especificada. ¿Por qué? Porque tenía que obedecer primeramente, escúcheme bien, de allí llega a ser el padre de las naciones. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que entender que Dios quiere hoy a su pueblo creyendo lo que está escrito en su palabra con fe, y por fe nosotros obtendremos primeramente la libertad, después recibiendo a Cristo, que allí sí es otro tema un poco diferente, porque en ese entonces la ley era diferente. En la actualidad, hoy, antes era por fe, hoy es por gracia en Cristo. Antes era por fe, hoy por fe igualmente, pero por gracia en Cristo seremos salvos. Amén. Por lo tanto, lo que dice a mí me llama mucho la atención, mis amados hermanos, cuando dice, y salió sin saber a dónde iba. Mire esa fe. Yo me acuerdo, mis amados hermanos, cuando un día, les cuento rapidito, cuando Dios me mandó a predicar al siguiente día que hubo el terremoto en la costa. Yo me fui a Pedernales, el Señor me envió a predicar allá. Estuve 3 o 4 días creo que estuve allí predicando. Déjeme decirle que cuando salí yo no me puse a pensar dónde dormiré ni qué comeré, pero cuando yo vi los escombros en esa ciudad, mis amados hermanos, allí dije, Señor, ¿y ahora y dónde como y dónde duermo? Y con la hermana que me fui, mi hermana Martita, me acuerdo, una hermana Martita, dice, pero me dice mi hermanito Raúl, usted predica de la fe, dice, siempre ha habido que siempre Dios provee todo. Y hoy le escucho que está dudando de Dios. Le digo, mi hermanita, tiene razón, perdóneme. Nos fuimos, y cuando fuimos obtuvimos vivienda, obtuvimos comida, obtuvimos agua donde bañarnos, y Dios nos proveó todo. ¿Por qué? Porque cuando salimos de acá, ahí estuve en el Puyo. Cuando salimos del Puyo, salimos por fe. Agradar y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios demanda. Les cuento un poquitito así. Eso es lo que aquí refleja la fe del varón de Abraham. Es esa fe, como hemos ido viendo en el resto de siervos de Dios, esa fe genuina, verdadera, obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Allí nosotros podemos caminar en obediencia, y allí podemos decir
que estamos haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto somos agradables a los ojos de Dios. No solamente el creer, no solamente en leer la Biblia, no solamente en orar, sino es importante por fe creer que todo lo que esté escrito tiene que cumplirse y de allí podemos caminar en obediencia. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. De allí vamos a ir, por favor, a Génesis mismo. Vamos al 12, del 1 al 3. Allí vamos a ver cómo Dios ya acepta lo que Él obedeció. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Génesis ahí mismo, más adelante, 12, del 1 al 3. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: por tanto vosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, perdón, estoy mal, estoy dije en Génesis 12, amén. Eso, amén. Génesis 12, estoy en Hebreos todavía. En Génesis 12, mis amados hermanos, del 1 al 3. Amén, gloria a Dios. Génesis 12, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Aquí está muy claro, y aquí quiero recalcar algo, salirme un poquitito del tema que tiene que ver sobre la fe. Es importante, pero entender dónde llega. Mire, el poder de la fe primeramente atrae obediencia. De allí comenzamos a hacer la voluntad de Dios. De allí nos podemos llamar hijos de Dios, y allí sí se cumple todas las promesas que Dios está escrito en su palabra para su pueblo en general. Gloria a Dios. Vamos a discernir un poco. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y darás bendición. Pero vamos al primero. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Ciertamente tenía que dejar todo. Abraham tenía que abandonar todo. ¿Por qué? Porque por fe Dios ya le prometió algo, ¿verdad? Ya le prometió, como vemos aquí. Dice: y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mire, allí ya comienza a verse la promesa, ¿verdad? Sin embargo, todavía no se refleja bien la promesa que Dios hizo después, como vamos a ver en la palabra de Dios, el pacto que hace con él, viéndole por su fidelidad, viendo por su fe, porque su fe era genuina, era grande, y es por eso que Dios comenzó a confiar en él y a darle al último lo que ya le estaba prometiendo. Amén. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido, y serás bendición, y también bendecido por Dios. Obviamente, allí el Señor ya está comenzándole a dar la promesa. Cuando le dice: haré de ti una nación grande, ya está comenzando la promesa. Pero más adelante le habla de toda la generación. Amén. Y dice el 3: bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Allí
Allí vamos a hacer una pequeña pausa, mis amados hermanos. Miren, dice la palabra de Dios, bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré. Ojo, tenemos un gran ejemplo con Chávez en Venezuela. Ciertamente este hombre maldijo ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, tú serás el padre de todas las naciones. Amén. Por lo tanto, allí cuando dice, y si alguien te bendice, serás bendecido, serás bendecido. Pero si alguien te maldice, el Señor dice que maldecirá. Amados hermanos, mire, allí vemos que Chávez maldijo al pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel viene de parte de Abraham, por la promesa de Dios, Padre de todas las naciones, en especial del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, él se metió con el pueblo de Israel, y al meterse con el pueblo de Israel se metió con Dios. Y como en la palabra dice aquí, si alguien te maldice, ciertamente Dios le va a maldecir. Y también dice, en otra parte dice, si te maldice, serán malditos tú y tu pueblo. Y acá, como es padre, digamos, gobierno de una nación, lamentablemente la maldición no solamente cayó a él, sino a todo el pueblo de Venezuela. Y mire, él dijo, ustedes han de saber, él dijo clarito, maldigo desde lo más profundo de mis vísceras al pueblo de Israel. Una y otra vez. Pues el cáncer, ¿a dónde le cayó? A las vísceras. Y nadie le salvó. Miren, mis amados hermanos, a veces nosotros nos manejamos ya como hijos de Dios en la iglesia. Nosotros deseamos a veces lo malo para el prójimo, sin darnos cuenta que la maldición primeramente cae al que maldice, no al que le maldice. Amados hermanos, es muy importante. ¿Por qué me salgo un poquitito del tema? Porque todo esto son consecuencias de la verdadera fe que viene de parte de Dios. Mis amados hermanos, y allí es donde hay familias enteras que viene por generación, trayendo cadenas de maldición. Amados hermanos, por lo tanto, mire lo que dice el 3, bendeciré a los que le bendicen y a los que le maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo lo que está tomado en cuenta desde allí. Después vamos a ver cómo anduvo Abraham. Inclusive fue a vivir en Egipto. Por algo dice la palabra de Dios que vamos a ver, de allí vamos a ir a Hebreos. Mis amados, vamos a Génesis nuevamente. Génesis 17 para concluir este punto. 17, 4, 5. Génesis 17, amén. 4 al 5. Gloria a Dios. 17, 4 al 5. Y dice la palabra del Señor: he aquí mi pacto. Escúchame bien. Aquí es donde el Señor ya le da la promesa y hace el pacto con Abraham. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente. Ciertamente en las versiones católicas, en una de las versiones católicas dice padre de todas las naciones. Dice la palabra de Dios. En algunas versiones, o si alguien tuviera una versión católica, va a ver y va a decir así. Dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Por qué? Porque te he puesto ya, allí sí, te he puesto
por padre de muchedumbres de gente. Que vuelvo a decir, dice por padres de las naciones, Padre de las naciones. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Mire, entonces, ¿a dónde queremos llegar, mis amados hermanos? Mire, es importante entender la fe. La promesa de Dios dice que por fe, o sin fe, mejor dicho, nadie agradará a Dios. Nadie agradará a Dios. Estamos viendo que todos estos siervos de Dios siempre caminaron por fe. Y vamos a continuar más adelante. Vamos a ver que por fe y obediencia lo que hace sobre el sacrificio de su hijo Isaac. Y entre muchas otras cosas que vamos a ver, es importante entender, porque allí es donde nosotros vamos a entender hasta dónde llega la fe. Cómo tiene que ser la fe de su verdadero pueblo. Del pueblo de Dios, mis amados hermanos. Aquí no estamos hablando de solamente, escúcheme bien, de leer la palabra de Dios. Solamente decir, bueno, así ha sido, qué bonito la fe, hay que tener fe. Mire, tenemos que entender cómo Dios está enseñándonos cómo tiene que caminar el pueblo de Dios por fe. Amén. No hacer las cosas por hacer como el hombre en la actualidad lo hace. Son dos cosas, o su fe está puesto en el mundo, en los ídolos, en lo que sea. O como vimos el día de ayer, la fe es importante que esté completamente madura o llenos de la fe. ¿Por qué razón? Porque Cristo siempre nos enseña en su palabra, en el Nuevo Testamento, dice ciertamente hombres de poca fe, y cuando dice así, se refiere que la iglesia carece todavía de fe. Y aquí está hablando para la iglesia. Está enseñándonos cómo tiene que caminar su iglesia. Por fe, obedecer. Si el Señor dice, ya tengo que dejar de mentir. Por fe, Señor, yo creo que tú te vas a llevar esto en una oración y voy a dejar de ser mentiroso. O cosas como esas, amados hermanos. Yo por fe sé que Dios me va a cambiar mi vida, va a transformar mi vida y me va a dar la vida eterna. Por fe, pero siempre y cuando camine bajo la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, no de acuerdo al hombre, como quiere. Porque usted ha de ver, todo el mundo cree en Dios, pero que dice a su manera, y eso ya no es de Dios. Mis amados hermanos, hasta aquí vamos a completar este espacio sobre la fe de Abraham. Tenemos mucho más, pero el día de mañana, que Dios permita, vamos a seguir aprendiendo un poquito más, así de esta manera, profundizando más en la palabra de Dios para entender la verdadera fe del pueblo de Dios, cómo Dios quiere que camine con la fe genuina. Esos son los ejemplos a seguir que Dios permitió, que está escrito en su palabra. ¿Para qué? Para que de esa manera allí sí puede decir yo soy hijo de Dios, allí puede decir yo soy cristiano, allí se puede decir pertenezco al pueblo de Dios. Amén. Y allí sí puede decir yo tengo esa fe que iré a gozar con Cristo en la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hasta aquí vamos a cortar, vamos a continuar con las preguntas, peticiones de oraciones.